Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a temas de ciencias naturales. Hoy vamos a estudiar la clasificación de los seres vivos, cuál es su propósito, qué criterios se utilizan, la historia de la clasificación y las categorías actuales. Vamos a empezar con un ejercicio mental. Les voy a pedir que en esta biblioteca busquen información acerca de los anfibios. Seguramente esta sería la expresión en la cara de ustedes, ya que esta biblioteca es un desorden, está toda desastrosa, todos los libros tirados, no están clasificados de ningún modo, así que me imagino que les va a resultar difícil. Y si les pido que busquen en esta biblioteca, yo creo que sería mucho mejor idea y van a tener, fíjense los libros ordenados por estante, por etiquetas en donde van a ver que todo está a la vista y que si ustedes le preguntan a alguien enseguida les va a decir en qué lugar buscar. En los seres vivos, chicos, pasa exactamente lo mismo que con los libros. Todos son distintos, todos son diversos y el propósito de clasificarlos es el siguiente: poder encontrar lo que buscamos para poder estudiarlo y poder incorporar nuevos ejemplares sin tener que desordenar todo de vuelta. La historia de la clasificación de los seres vivos tiene unos orígenes muy atrás en el tiempo. Los aztecas agrupaban a los seres vivos por semejanzas externas, por ejemplo, por la forma, el color o el tamaño. Aristóteles, hace 2400 años atrás, los empezó a agrupar por su movimiento. Si se movía era un animal y si no era una planta. Dioscórides, otro griego, utilizó la anterior separación aristotélica y le agregó que las plantas van a ser separadas en alimenticias, medicinales y venenosas, y a los animales los separó en acuáticos, terrestres y por otro lado salvajes y domésticos. San Agustín, en el año 300, 400 de nuestra era, los separó en útiles, peligrosos y superfluos, que significa que no tienen importancia. Linneo, en el siglo XVIII, se animó a crear la categoría de especie, género y familia. Él incluía a los minerales, que después fueron quitados de esta categoría. Haeckel, en el siglo XVIII, ya con la ayuda de los microscopios, incluyó a los organismos microscópicos y a unas especies de algas marinas. Whittaker propuso 5 reinos en el siglo XX: Monera, Protista, Plantae, Fungi y Animalia. Muy actual, ya en 1980, Carl Huss propuso una clasificación más abarcativa, el dominio, que estaba basada en características moleculares del ARN, siendo estas 3: arquea, bacteria y eucaria. La clasificación, entonces, en base a los criterios actuales, son el tipo celular, si la célula es procariota, sin núcleo, o eucariota, con núcleo, el número de células que tiene el organismo y su nivel de organización, puede ser un organismo unicelular, una colonia, un tejido o un organismo pluricelular. Y por último, el tipo de nutrición, pueden ser organismos autótrofos o heterótrofos. Con toda esta información se organizó lo que es la taxonomía en la biología. El dominio es el mayor de los grupos abarcativos. Después, dentro de cada dominio hay reinos. Dentro de cada reino hay filos o divisiones y así sucesivamente. Les presento el árbol filogenético, en donde tenemos los 3 dominios: bacteria, arquea y eucaria, en donde están agrupados todos los seres vivos. En celeste tenemos las bacterias. En negro, arquea, que también son otro tipo de organismos unicelulares, y en rojo, eucaria. El que tiene reinos es el dominio eucaria, en donde tenemos a los animales, en el reino animalia, los hongos en el reino fungi, los vegetales en el reino plantae y los protistas. Vamos a ir analizando reino por reino, dominio por dominio. En el dominio eubacterias nos vamos a encontrar con 2 tipos de bacterias: las bacterias propiamente dichas, que son microorganismos unicelulares, descomponedores, algunas son patógenas, causan enfermedades, y por otro lado las cianobacterias, que son algas verde azuladas, autótrofas, pero algunas son descomponedoras. Las bacterias transforman la materia orgánica en inorgánica. En el dominio eucaria, el dominio arquea lo vamos a pasar por alto,
nos vamos a encontrar con el reino Plantae, las plantas, y vamos a estudiar un poquito a grandes rasgos cuáles son las divisiones de este reino. Tenemos primero que tener en cuenta que son autótrofos fotosintéticos en su mayoría y que están divididos en verde, no vasculares, que significa que no tienen tejidos de conducción, y vasculares, que sí los tienen. En el ejemplo de los no vasculares tenemos los musgos, por ejemplo, y los vasculares, un árbol. Dentro de los vasculares tenemos a los organismos que no presentan semillas, como los helechos, y los que sí las presentan, como por ejemplo un mandarinero. Dentro de los con semillas tenemos a los que no tienen flor, como un pino, y a los que sí tienen flor, como un naranjo. Otro de los reinos del dominio Eukarya es el reino Animalia, en donde están agrupados los organismos heterótrofos por ingestión, que significa que van a ingerir a otros seres vivos para conseguir su materia prima y tener energía. En esta parte del reino Animalia estamos viendo la primera división, que son los invertebrados, que son aquellos organismos que no tienen esqueleto interno, no tienen columna vertebral, y que hay una gran variedad. Todos estos que tenemos acá, 1, 2, 3, 4, son muchas clasificaciones, pero los vamos a ver en imágenes ahora. Y dentro de los artrópodos tenemos otra segunda división. Vamos a ir viéndolos por imágenes para que nos quede más claro. Tenemos a los poríferos, que son conocidas como esponjas, submarinos, son animales acuáticos. Los celenterios, que son las medusas, los pólipos, también se conoce como los nidarios. Los nemátodos, que son gusanos cilíndricos, muchos son parásitos. Los platelmintos, gusanos planos, o cinta, que son muchos también como la Taenia saginata, parásitos intestinales. Hay algunos de vida libre muy hermosos en los fondos de los océanos. Los anélidos, la lombriz de tierra, sanguijuela, gusano de mar. Fíjense que hasta ahora ninguno tiene ninguna caparazón ni parte dura. Ahora, a partir de los moluscos, vemos que tienen ciertas corazas o exoesqueletos que los protegen. El caracol, que es un animal de tierra, el mejillón, la almeja son acuáticos, el calamar, el pulpo. Y ahora vienen los artrópodos, que tienen una subdivisión dentro de esta categoría. Los crustáceos, como el cangrejo, los artrópodos miriápodos, como el ciempiés, los equinodermos, como la estrella de mar, los insectos, que son todos los artrópodos con 6 extremidades, 6 patas, acá les dejo algunos, y acá hay otros ejemplos muy conocidos, como las hormigas, las abejas, las moscas. Por último tenemos los arácnidos, que son los que tienen 8 patas, arañas, escorpiones y ácaros. Vamos a pasar al dominio Eukarya, del reino Animalia, pero los que son vertebrados. Son con columna vertebral, siguen siendo heterótrofos por ingestión, y acá no les voy a mostrar algunas imágenes porque ustedes ya los conocen: los peces, los anfibios, las ranas, los sapos, los reptiles como el cocodrilo, la iguana, bueno, hay un montón de reptiles, aves, todas las que tienen plumas, los mamíferos, son todos los que tienen pelo, también tienen mamas para alimentar a sus crías. Y por último vamos a ir al reino fungi, los hongos, que son heterótrofos por absorción. ¿Qué significa? Que hacen una digestión extracelular. Estos pueden ser, y están separados por su forma de alimentarse, parásitos, saprófitos o simbiontes. Los saprófitos se alimentan de materia orgánica en descomposición, los parásitos se alimentan de seres vivos sin matarlos, y los simbiontes, junto con las algas del reino protista, forman una asociación que denominamos líquenes, que también son un organismo. Acá tenemos a los protozoos del reino protista, un paramecio, una ameba, las algas verdes, pardas y rojas. Y por otro lado los hongos, las levaduras, que son hongos unicelulares, los mohos, las setas, que ya son pluricelulares. Y acá tenemos los líquenes, como les mostré, la alga más el hongo. Son 2 tipos de líquenes diferentes. Así que chicos, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.